Bienvenidos, vamos a dar inicio a la charla que estamos muy contentos de poder realizar en el marco de las charlas que organiza la Fundación ALEM. Como ustedes saben, es el órgano del partido dedicado a reflexionar sobre las políticas públicas, a desarrollar la plataforma y a formar gente y dar opinión sobre las situaciones de las políticas públicas en el país. Estamos muy contentos, como les decía, de poder organizar esta charla tan importante que ahora va a presentar Miguel. Y les queremos comentar también que este martes hemos lanzado la nueva etapa de la Escuela de Formación Política con 6 cursos espectaculares de formación política nuevos que son muy actuales y son gratuitos y de alta calidad que los invitamos y las invitamos a que puedan verlos y puedan comentar que existen, porque realmente no existe una plataforma de formación online como la que tiene el radicalismo a través de la Escuela de Formación de la Fundación ALE. Ahora le voy a dar el pie al organizador de la charla, que es Miguel Piedecasas, y le damos las gracias en nombre de la Fundación tanto a Ernesto Sanz como a Roxana Reyes. Mario Negri se va a conectar un poco más tarde, así que bueno, le agradecemos a todos y vamos a dar inicio a la charla. Adelante, Miguel. Bien, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, Agustín, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación por permitirnos en el marco que nosotros consideramos el adecuado tratar estos temas con profundidad, debate, reflexión, muy buenos invitados, ambos ex consejeros de la Magistratura de la Nación, por supuesto con una larga trayectoria política. Eh, Mario Negri, como han señalado, si termina algunas cuestiones, va a ingresar también. Vamos a tratar el tema de justicia y política, política y justicia, desde la perspectiva de los expositores. Realmente yo le quiero agradecer a Ernesto y a Roxana el tiempo, el compromiso, la dedicación. Son temas complicados en un momento muy interesante para realizar estos análisis y también para establecer cursos de acción. Nosotros estamos transitando en este momento el periodo de elecciones de la conformación del Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano creado por la reforma constitucional de 1994, en su artículo 114, y que es en este momento centro de señalamientos también relacionados con esta temática. Así que total actualidad para este tema. Le vamos a dar la palabra inicialmente a Ernesto Sanz, luego a la doctora Roxana Reyes, y las preguntas y reflexiones las vamos a hacer al final y con la mayor síntesis posible para permitir un diálogo. Tenemos más de 200 inscriptos, de manera tal que escucharemos a los expositores y abriremos luego un espacio de preguntas y reflexiones. Doctor Sanz, comenzaría usted. Reactivar audio, ahí estoy. Bueno, buenas tardes, un placer, muchísimas gracias a la Fundación ALEM, muchas gracias a Agustín y muchas gracias a mi amigo Miguel Piedecasas por efectuarme esta invitación. Es un placer enorme estar con ustedes esta tarde. Lamento no haber hecho esto desde mi estudio, porque ahí tendría de fondo, al igual que Miguel, los libros de derecho. Lo estoy haciendo desde mi casa y lo que tengo atrás son libros que no sé si van a ser los más adecuados para una charla como esta, ¿no? Como los cuentos del negro Fontana Rosa, por ejemplo. Pero bueno, salvando esa cuestión formal, vamos al tema. Eh, el tema de la relación entre justicia y política y justicia es por demás apasionante, como decía Miguel. Hoy tiene una actualidad muy especial, muy coyuntural, pero en realidad este es un tema de fondo y de siempre, no es de la coyuntura. Creo yo que la mejor manera de presentar de alguna manera estructurada esta relación entre justicia y política sería vincularlos con dos tipos de relación. Hay una relación virtuosa entre justicia y política y hay una relación viciosa. Voy a tratar de
ahondar un poco en lo que yo creo que son ambas cuestiones. La relación virtuosa entre política y justicia se verifica fundamentalmente en las democracias fuertes, en las democracias vigorosas, las democracias liberales, a diferencia de lo que Guillermo O'Donnell caratulaba o caracterizaba en algún momento en un ensayo suyo como las democracias de baja intensidad, es decir, las democracias solamente electorales, o peor aún, las que por haber perdido sustancia se van transformando en el tiempo en autocracias. Pero la relación virtuosa la tenemos que encontrar en las democracias fuertes. Al medir la calidad democrática de esas democracias, se está midiendo su calidad institucional. Y la más importante institución es el Estado de Derecho, es el orden jurídico. De ahí que sea trascendente, que sea vital. Creo que la palabra justa es vital, la vinculación de la justicia con el sistema político, con el sistema de gobierno, con el sistema de vida de una sociedad democrática, ¿no? Esto es vital porque el orden jurídico y el Estado de Derecho le otorga a esa democracia certeza, seguridad, estabilidad, credibilidad, pero no desde la pura teoría. Uno podría estar diciendo estas cosas en el aula de una facultad o de un aula de enseñanza y parecería que esto forma parte de la teoría institucional, ¿no? Pero eso no es así. En la práctica, en la vida diaria, cotidiana, esto es la condición esencial y necesaria para lograr algo que en la Argentina hoy también está en el centro del debate, que es el desarrollo con inclusión social. ¿Por qué? Porque el desempeño económico, acá quiero ligar algo que muchas veces no se liga, pero que es importante que lo liguemos. El desempeño económico de un país en cualquier momento está directamente vinculado con la calidad institucional. Es mentira que la economía va por un lado y las instituciones van por el otro. Al revés, el buen desempeño de esa democracia liberal, la eficiencia que trae desarrollo con inclusión social, es la que une la economía con la institucionalidad. No hay forma de separarlas. Alguna vez me tocó participar, que fue un orgullo en mi vida pública, de un panel con Ricardo Lagos, que ya no era presidente de Chile, pero un hombre al cual admiro mucho. Y Ricardo Lagos, en un panel en IDEA, era ya por el año 2008-2009, decía que él había aprendido en su vida que las variables no económicas, es decir, las variables institucionales, influían en la economía muchísimo más que las variables puramente económicas. Y a mí me quedó grabada esa frase. Ahora, ¿quién asegura en una democracia, en un país, la vigencia del Estado de Derecho, la vigencia del orden jurídico? ¿Quién define lo que se puede y lo que no se puede? ¿Quién define lo justo o lo injusto? Los jueces. Los jueces, el sistema judicial. Y entonces, para terminar un poco la reflexión de la relación virtuosa, ¿cómo estamos hoy en relación a ese vínculo virtuoso entre justicia y política? ¿Cómo se ve hoy ese vínculo? Si yo tengo que decirles la mirada externa, todos los organismos internacionales que miden calidad democrática a través del funcionamiento de la justicia dan guarismos negativos. Esa es la mirada externa, es la mirada que, por ejemplo, tienen organismos muy prestigiosos, el Biden de Luxemburgo, The Economist, el índice de las democracias liberales. Todos esos índices internacionales nos dan aplazados. Es decir, que la mirada externa respecto a esa relación virtuosa es negativa. Y obviamente si vamos hacia adentro, puertas adentro de la sociedad argentina, la mirada interna tampoco es buena. Hoy no es buena, porque la justicia figura frente al Congreso, lamentablemente, frente a los partidos políticos, lamentablemente, en una democracia, eso no debiera, en una democracia fuerte, vigorosa, eso no debiera ocurrir, pero la justicia figura en el último escalón de los lugares de la consideración ciudadana. Entonces, este es el tema
visto desde el punto de vista de la relación virtuosa. Ahora, entremos ahora en un terreno farragoso, que es el terreno donde se mezcla mucho de la coyuntura, obviamente, que es el terreno de la relación viciosa entre justicia y política. Yo no quise irme muy atrás y también creo que sonaría hasta aburrido ir a abrir el arcón de la historia, pero en estos casos cuando uno mira hacia atrás y ve un tema en la Argentina, le surge aquel famoso diálogo en el libro de Vargas Llosa de Conversaciones en la Catedral, cuando uno de los protagonistas le pregunta al otro, ¿y cuándo se jodió el Perú? Frase famosísima que se hizo después de aquel libro. Bueno, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo se jodió esa relación? Perdonen la expresión, esa relación entre justicia y política. Bueno, algunos lo ubican como ubican muchos de los grandes males de la Argentina de hoy, del 2026, algunos lo ubican en la década del 70, una década bisagra en la historia argentina. En aquella década, por ejemplo, los economistas les gusta decir que desde el año 75, por ejemplo, no tenemos más sistema político, un sistema económico, sistema estable, un sistema sin inflación, con algo de crecimiento y previsión, etcétera, etcétera. Bueno, computando incluso la ruptura democrática del año 76, la violencia previa y obviamente la violencia de Estado, el terrorismo de Estado posterior, creo que aciertan quienes de alguna manera ponen allí, en aquella década, el stop o el tilde en que en ese momento la justicia como valor y como sistema se quebró. La justicia como valor y como sistema se quebró. Obviamente, la segunda mitad de la década del 70, con el proceso militar, fue la que más contribuyó a esa caída, ¿no? Ahora, uno no puede hacer una mirada lineal desde aquella década del 70 hasta hoy como si nada hubiera pasado. Yo me quiero detener en 1983, porque ahí hubo también un quiebre, pero un quiebre positivo, un quiebre a favor de esa decadencia que había arrancado en la década anterior. Y para mí, los dos hechos fundamentales que suponen una bisagra en esa vinculación, ahora sí virtuosa, entre justicia y política fueron dos. Primero, la composición de la Corte, que arrancó cuando el presidente Alfonsín le ofrece, ya electo, la presidencia de la Corte Suprema a su rival en las elecciones, que era el doctor Ítalo Luder, que era el símbolo del peronismo. Eso es una cosa impensada para la Argentina anterior y para la Argentina posterior. Y luego la propia composición de la Corte de aquel momento, que fue una Corte respetable, prestigiosa, plural. Fue una Corte realmente que marcaba en sí misma una época nueva en la Argentina, que era la época de la restauración democrática. Y el otro hecho, que para mí también fue una bisagra, fue obviamente el juicio a las juntas. Ahí en el juicio a las juntas, todo lo que rodeó el juicio a la Junta, la historia previa, el propio juicio, las condenas, etcétera, fue un hecho que junto con la composición de la Corte fueron dos claros hechos de reconstrucción de la relación virtuosa entre justicia y política. Ahora, ¿cuándo se quiebra eso? El huevo de la serpiente, como yo llamo, nace en los 90, otra década que para mí fue una década nefasta en ese sentido, donde volvemos otra vez a la relación viciosa entre justicia y política, porque lo que pasó allí incluso en la década de los 90 explica mucho el presente. No es para mirarlo desde los libros de historia, no es para detenerse en la arqueología argentina, no. Lo que pasó allí, traído a hoy, que son 30 y pico años después, explica mucho de lo que está ocurriendo en estos días en esa relación entre justicia y política. Y acá yo encuentro dos fenómenos paralelos en esa década que se retroalimentan. Y por eso es que digo que tienen que ver con el presente. Un fenómeno es el de la politización de la justicia. Y el otro fenómeno es, juego de palabras, la judicialización de la política. Repito, la politización de la justicia y, como si fuera
un bypass, la judicialización de la política. Fíjense cómo las dos palabras que tienen que ver con esta convocatoria, entrecruzadas y acompañadas de una adjetivación negativa, tienen vinculación. ¿Cuándo ocurre? Vamos a la primera. La politización de la justicia en la década del 90. Bueno, acá también hay hechos concretos. Así como yo había dicho que en el 83 la composición de la Corte había sido un elemento bisagra, pero de la relación virtuosa del gobierno del presidente Alfonsín, aquí la composición de la Corte de los 90 con la mayoría automática del menemismo se convierte en un hecho bisagra, pero de la relación viciosa, no de la relación virtuosa. Y por otro lado, acá no había juicio de la Junta ni nada. ¿Cuál es el segundo hecho? Los jueces de la servilleta, o sea, por decirlo simbólicamente, todos saben de lo que estamos hablando. La aparición en el escenario de nombramientos de jueces federales que eran los que tenían que investigar y condenar y controlar a la administración pública, de los jueces de la servilleta que respondían claramente al gobierno de turno. ¿Para qué? Obviamente, para garantizar impunidad. Para garantizar impunidad. Y marco solo esos dos hechos, la mayoría automática de la Corte y los jueces elegidos a dedo, vinculados al gobierno para garantizar impunidad. Vamos al otro tema, a la judicialización de la política. Esto sí tiene que ver con un error, con un defecto, hay una autocrítica profunda que la política tendrá que hacerse en algún momento. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el sistema político en su conjunto. ¿Cuál era la cronología para explicar la judicialización de la política? Bueno, el gobierno de aquellos años, como dije recién, buscaba impunidad. ¿Por qué? Porque tenía dos temas en los cuales era necesario tener cobertura judicial. Un tema era la reforma del Estado, las privatizaciones. Dromi, acuérdense. En ese tema, obviamente, el gobierno quería cobertura. Uno puede decir, bueno, cobertura. Es lógico que un gobierno pretenda cobertura cuando está detrás de reformas profundas. Ustedes y yo sabemos que estamos hablando de otra cosa, ¿no? No es ese tipo de cobertura. Y por el otro lado, también, impunidad en el otro tema, que era el tema de la corrupción. Yo creo que ahí arrancó en democracia uno de los grandes problemas que subsiste hasta el día de hoy, que es la corrupción y la impunidad. Si ustedes quieren, bueno, una sola frase, un solo libro, un solo autor, Robo para la corona de Berbigi. Punto. Y la política. ¿La política cómo respondió a esto? ¿Qué hacía la política? Bueno, la política no pudo resolver la debilidad intrínseca que tenía en ese momento. Ya el sistema político estaba francamente debilitado. Creo que desde el año 89, en donde Alfonsín deja el gobierno, el sistema político del bipartidismo estaba muy debilitado. Aún así, en el 94 viene el Pacto de Olivos y la reforma constitucional, que fue una cosa importante, interesante, pero en general el sistema político estaba debilitado. Entonces, como no podía resolver esa debilidad desde la política, se inundaron los tribunales con denuncias. Lo cual uno puede decir, bueno, es lo que corresponde. Sí, es cierto, pero en realidad ahí se empezó a alimentar el monstruo. Ahí empezó a alimentarse la judicialización de la política que, insisto, persiste hasta el día de hoy. Porque ahí arranca un proceso que, bueno, por ahí alguno se puede ofender cuando uno lo dice de esta manera. Yo quiero separar que no todo es igual, no todos son iguales, no es lo mismo, pero ahí arranca un proceso que yo he denominado, cuando era senador y ahora lo digo, la comodoropización de la justicia. ¿Qué significa la comodoropización de la justicia? Esto que estoy diciendo es encontrar en una parte del sistema judicial las explicaciones, mal o bien, de todo el sistema de justicia, lo cual no es bueno porque no se puede generalizar, pero la verdad
es que la comodoropización de la política que arrancó en aquel momento nos arrastra hasta el día de hoy. Y si no, los invito a que lean en cualquier medio, escrito, digital, la televisión, cuántas noticias hay de la justicia, cuántas de ellas son del sistema de Comodoro Pi y cuántas son del resto de los fueros judiciales. Los invito y ustedes verán que lo que estoy diciendo no es ninguna exageración. Ahora, ¿qué implicó esto? ¿Qué implicó ese proceso de judicialización de la política y lo que yo llamo la comodoropización? Bueno, el manejo político de procesos judiciales en cuanto al tiempo y en cuanto a los resultados, tampoco estoy inventando nada y no estoy diciendo ninguna ingenuidad, esto está en todo, público y notorio. El forum shopping en algunos casos, el maridaje, un maridaje, yo le diría, grotesco, grosero, pero además un maridaje que le hace mucho daño a la democracia, el maridaje entre los servicios de inteligencia y el sistema judicial. Una cosa horrible, pero que arranca desde hace muchos años y que todavía no se puede extirpar, y que hasta el día de hoy subsiste ese maridaje obsceno en muchos casos. Obsceno porque hasta comparten eventos públicos, miembros del maridaje de un lado y de otro lado. Insisto, sin generalizar, pero convengamos que esto existe y está ahí. Y después, por supuesto, intereses económicos. Cuando los intereses económicos permean en sistemas de esta naturaleza, también hay para todos los gustos. Ahora, ¿puede un fuero intoxicar a toda la justicia? Por eso es que yo decía que es injusto que generalicemos. Dentro del propio fuero, como Comodoro Pi, donde hay jueces probos, hay jueces honestos, el sistema es el que no está funcionando, pero ¿puede ese fuero, desde la opinión pública, intoxicar a toda la justicia? Bueno, no debería, pero lo ha hecho, pero lo ha hecho. No hay más que recorrer los tribunales en las provincias, no hay más que recorrer todo el espinel de la justicia en general, y para mí lo que se ha generado aquí es que los ejemplos de impunidad desde arriba generan hacia adentro del sistema judicial, aunque sea en el último juez del último rincón de la Argentina, generan un mal ejemplo y una sensación de que todo vale, todo se puede, de que acá no hay, la justicia no funciona como un poder independiente del Estado, y entonces ahí es donde se contamina a los demás fueros y se contamina a las justicias provinciales, que en realidad las justicias provinciales para contaminarse no necesitan de Comodoro Pi o sus malos ejemplos, necesitan de caudillos, en muchos casos, que arman sus estructuras judiciales a su propio servicio. Nosotros tenemos muchos ejemplos, yo tengo uno, yo voté, siendo senador, la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero en el año 2004, creyendo que esa intervención federal iba a traer un régimen diferente al de los Juárez. Bueno, me equivoqué. No ha traído un régimen diferente al de los Juárez, un régimen peor. Y donde uno de los capítulos donde hay que ver y ponerse a mirar es el tema de la justicia. Porque el gobierno que asumió luego de la intervención nombró a todos los jueces desde como si la democracia, como si el país, la provincia arrancara de cero. Bueno, ahí tenemos. Roxana Reyes podrá explicar dentro de un ratito todo lo que pasa en Santa Cruz, y si traemos acá a alguien de Formosa, puede estar hasta las 3 de la mañana, o alguien de La Rioja toda la madrugada. Bueno, así funciona la justicia en las provincias, también con ese ejemplo que viene de arriba. Pero también, insisto, se ha contaminado el fuero contencioso federal, el contencioso administrativo, se ha contaminado el régimen, el sistema previsional y laboral. En realidad la justicia está viviendo hoy un problema global, un problema general. Por eso digo, no es bueno generalizar, pero también es bueno medirlo en su contexto global, ¿no? Entonces todo el sistema está en crisis. ¿Y cuál es hoy, entonces, y acá voy bajando a tierra,
Miguel Piedecasas puso el tema del Consejo de la Magistratura en el ojo de la tormenta. Yo también lo quiero poner, porque es un problema, es un problemón para mí. ¿Cuál es el núcleo de este tema, de este debate? El Consejo de la Magistratura, está claro, porque el Consejo de la Magistratura es el que tiene la puerta de entrada y la puerta de salida de los jueces. Es el que premia a los buenos jueces, otorgándoles el placet, digamos, incorporándolos a las ternas que luego pasan vía ejecutivo al Senado, es la puerta de ingreso a la justicia, y el propio Consejo de la Magistratura es el que cierra la puerta destituyendo a los malos jueces. Ahora, la pregunta es, desde que en la reforma del 94 se incorporó esta institución, que para mí es valiosísima y que para mí es un salto cualitativo en la teoría respecto al sistema que anteriormente regía, en donde el Poder Ejecutivo, por su propio arbitrio, por su discrecionalidad, elegía un juez, mandaba el pliego al Senado y chau. Épocas de Vicente Leónidas Sadi, si alguien recuerda aquellos momentos. Bueno, desde aquel momento hasta acá el Consejo ha pasado por 3 etapas. La ley original, la primigenia, la de 20 miembros, que estuvo vigente durante mucho tiempo y que la verdad, bueno es decir, hasta el año 2006 que se modifica la ley por iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Yo era también senador en ese momento, pero hasta ese momento, desde el año creo 98, que arrancó el primer Consejo de la Magistratura, la verdad que no hubieron demasiados problemas y en todo caso alguien podría tener una visión como la defendía en ese momento Cristina Fernández de Kirchner, de que el Consejo de la Magistratura estaba gobernado por la familia judicial, por la corporación judicial. Recuerdo perfectamente el debate, porque los que cerraron el debate en aquel momento fueron ella, me pongo primero yo, por la oposición, y ella cerró por el oficialismo. Así que lo recuerdo perfectamente. ¿Cuál era la crítica? La crítica de la política no tenía nada que ver en el Consejo, que los jueces habían tomado el control del Consejo y por lo tanto la familia judicial y la corporación judicial se defendía a sí misma. Pero el Consejo de ese momento, 98 al 2006, de alguna manera funcionaba. El segundo momento fue cuando la 26081, la reforma del Consejo, se pasa del Consejo de 20 a 13. A mí me tocó ser parte de ese primer Consejo. ¿Cuál fue lo peor de ese Consejo? Ese Consejo traía, ¿cuál era el huevo de la serpiente? No era la mayoría de la política, ni era la mayoría siquiera del oficialismo. Era el poder de bloqueo. El poder de bloqueo que la política podía tener cuando había algún juez denunciado. Ese poder de bloqueo fue el que le permitió seguir siendo juez hasta el último minuto, cuando renunció, en lugar de estar sentado en el banquillo de los acusados, un corrupto como el juez Ollarvide. Ese poder de bloqueo. Y gracias a ese poder de bloqueo, el juez Ollarvide fue el que sobreselló al matrimonio Kirchner del delito de enriquecimiento ilícito. Así funcionaba. Por el poder de bloqueo, no por una mayoría que no se tenía. ¿Por qué era el poder de bloqueo? Porque para tener 2/3 se necesitaba el voto de los 2/3 de 13. Entonces, teniendo solo 5 consejeros, se bloqueaba. Y el kirchnerismo siempre tuvo esos 5 consejeros. Pero bueno, después viene la nulidad por sentencia de la Corte respecto a esa ley, y ahora estamos en la vigencia de la tercera etapa, que es volver a la de los 20. Yo, sinceramente, y lo digo con mucho respeto, quizá probablemente mi amigo Miguel Piedecasas, que ha sido parte del Consejo, o mi amiga Roxana Reyes no lo compartan, tienen todo su derecho, pero tampoco el Consejo hoy está dando respuestas. Tampoco el Consejo hoy está dando respuestas. Por muchas razones. Porque se politizaron los estamentos, porque los estamentos se defienden a sí mismos. Cuando hablo de los estamentos, los jueces, los académicos, los abogados, los legisladores, se defienden a sí mismos. Se han creado corporaciones dentro de una gran corporación, es decir, el Consejo se ha corporativizado, porque hay mucha discrecionalidad. Y el tema central que ha estado en debate y está en debate hoy es la famosa audiencia al final para la selección de los jueces. Quiero contarles algo. También aquí, perdonen por la vanidad, si se quiere, o si se interpreta, no es así, pero es solamente un rigor histórico. Yo fui uno de los 2 que
trajeron el tema de la audiencia pública al reglamento interno del Consejo. La otra fue Diana Conti, que era consejera por el peronismo. ¿Por qué? Porque nosotros veíamos en el proceso de selección de los jueces que cuando los jueces solamente calificaban a través del examen y de sus antecedentes, estaba haciendo falta algo, que era conocerlo al juez, saber cómo pensaba, saber qué tipo de persona, qué tipo de mentalidad democrática tenía. Y miren, si quieren un ejemplo, esta misma semana se acaba de destituir un juez López, creo que era de Mar del Plata, no sé. Seguramente ese juez sin haber existido audiencia, pasó todos los controles, es decir, rindió bien, tenía antecedentes, había hecho cursos, había hasta escrito artículos y demás. Pero resulta que tuvo que pasar algún hecho concreto para ahora, en el jury de destitución, darse cuenta que es un juez antisemita, nazi y antidemocrático. Bueno, la audiencia servía para eso, para darse cuenta quién era el que estaba detrás de los exámenes, quién era el que estaba detrás de los cursos, de los libros, de toda esa parafernalia que, perdonen la expresión, sirve para calificar a un juez. Pero yo sigo pensando como pensaba mi viejo, que era abogado de la calle, abogado de pueblo, que siguiendo a Calamandrei decía, el juez debe ser un caballero, si sabe de derecho, mejor. Bueno, para saber si era un caballero estaba la audiencia. Ahora, esa audiencia, y acabo de ir cerrando, se ha tergiversado totalmente, porque lejos de utilizarse para saber si el juez es, pongámosle el ejemplo de Calamandrei, es un caballero o no, se utiliza para que un juez que está en el puesto número 18 en la grilla pase a estar en la terna dentro de los tres primeros. Y así no vale. Así no vale, porque eso es discriminación, porque es discrecionalidad, porque eso es arbitrariedad. Entonces hay que quitar discrecionalidad y arbitrariedad a la selección de los jueces, como también hay que quitarla en los procesos de destitución de los jueces. Entonces, termino. ¿Cuál es el camino, a mi juicio? Porque no quiero quedarme en solo el diagnóstico de lo que está mal. ¿Cuál es el camino para recuperar la relación virtuosa entre justicia y política? Yo creo que el camino es, perdón, desandar estas dos variantes que yo dije, y entonces hay que despolitizar a la justicia. Despolitizarla significa quitarle discrecionalidad. Hay que tener un reglamento nuevo en el Consejo de la Magistratura. Hay que quitar toda posibilidad de discrecionalidad y hay que nombrar jueces que hayan hecho un recorrido de mérito, y que al final del camino no exista discrecionalidad. Y hay que desjudicializar a la política. Es decir, lo inverso de lo que ocurre hasta aquí desde hace muchos años. ¿Cómo se desjudicializa la política? Bueno, no teniendo a la justicia como el árbitro de los conflictos por no tener acuerdos políticos. Me repito, la política llega a la justicia para que la justicia le resuelva conflictos que deben resolverse en el ámbito de la política. Ahora, ¿por qué no se resuelve en el ámbito de la política? Porque en la Argentina la palabra acuerdo, hace 40 y pico de años, desde el año 83, no la utilizamos. Porque desde el año 83 la palabra acuerdo en política fue utilizada en términos globales, pero con grandeza, 3 veces. 3 veces. En las 3 veces estuvo Raúl Alfonsín. Fíjense, y Alfonsín hace más de 15 años que se ha muerto. Entonces, fue en el año 87 el acuerdo de Alfonsín-Cafiero, fue en el año 94 el acuerdo de Alfonsín-Menem del Pacto de Olivos para la reforma de la Constitución, y fue en el año 2002 Alfonsín y Duhalde, en la época de la peor crisis que vivió la Argentina. Entonces, ¿puede una democracia vivir en 40 y pico de años solamente con 3 acuerdos políticos? Y el resto todo es diferenciación, 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 destrucción, lejanía, grieta. Bueno, así es imposible. Entonces, insisto, para recuperar la relación virtuosa entre justicia y política, ya casi termino, hay que despolitizar a la justicia, quitando toda discrecionalidad, y hay que desjudicializar a la política, trayendo acuerdos sinceros, estables y previsibles. Bueno, muchas gracias.
Miguel, tenés que habilitar Sí, tu micrófono. muchas gracias, Ernesto. Digo que han quedado muchos planteos, inquietudes que seguramente al final vamos a tener que responder. Espérate que me pongo el casco, Miguel, me pongo un casco y Bueno, bueno, dale. pero muy interesante, absolutamente. Como era previsible, le vamos a dar la palabra a Roxana Reyes, también de larga trayectoria pública, integrante del Consejo de la Magistratura en el aspecto que nos interesa en el día de hoy, y que va a traer el caso de la justicia y la política, pero vinculado al caso concreto de Santa Cruz, que nos permite también bajar esa relación que establecía Ernesto Sanz, lo que se da a nivel nacional, cómo estamos en las provincias. Roxana. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación ALEM, a Miguel por la invitación. Gracias, Ernesto. La verdad, muy buena tu exposición y muy clara. Y bueno, y mientras Ernesto hacía su exposición, iba como siguiendo la historia de Santa Cruz en la justicia. Se habló de Formosa, se habló de Santa Cruz y se habló de La Rioja y realmente creo que pueden ser muy malos ejemplos de todo lo que no hay que hacer con la justicia. Y esto que planteó Ernesto de esta relación tan directa del desarrollo de una sociedad, de un país, de una provincia, con la fortaleza de sus instituciones, claramente es el caso de Santa Cruz, porque Santa Cruz, como, como introducción debo decir que es una provincia de muy pocos habitantes, 300.000 habitantes, que tiene muchísima riqueza, petróleo, litoral marítimo, turismo, gas, vientos, campos, supo tener campos muy fructíferos en la actividad ganadera y tiene gente calefaccionándose con carbón, con leña, hay realmente mucha pobreza y esto tiene que ver con lo que hicieron con las instituciones en Santa Cruz, un lugar donde no hay seguridad jurídica. Y bueno, podemos empezar hablando de esto, de cómo se politizó la justicia, empezando por ahí, siguiendo la línea de Ernesto, y remontarnos a la época de Néstor Kirchner, del kirchnerismo, cuando resolvió cooptar en un plan sistemático que se hizo de control de la cosa pública, la justicia tenía un capítulo especial y entonces había que cooptarla y eso se hizo a través de algunas medidas. Una de ellas, se elevó el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano, de 3 a 5 miembros, de forma de licuar lo que se consideraba que no era una composición que le fuera y que le fuera a responder. Eso se hizo de la mano de la eliminación del cargo del procurador general ante el tribunal, el doctor Eduardo Sosa. Se dividió el cargo en dos, fue el cargo del procurador general ante el tribunal y del defensor, y ninguno de los dos cargos se le dio a Eduardo Sosa, lo que lo llevó a tener que ir a la justicia, a la Corte Suprema, durante varios años para conseguir el restablecimiento de su cargo, lo cual la Corte Suprema ordenó que se lo restablezca en el cargo por la inamovilidad del funcionario judicial, pero el gobierno de la provincia de Santa Cruz no acató el fallo y en un precedente que creo que es muy grave para nuestro país, convirtió a los fallos del Tribunal Superior de Justicia en meras recomendaciones. Se convirtió en una recomendación porque no hizo la Corte cumplir su fallo. Y esto obviamente perpetuó en el poder y profundizó la sensación de impunidad que garantizaban estos tribunales que estaban tan cercanos al poder. Esto es el ayer y esto trajo muchísimas consecuencias. No hay en Santa Cruz ningún funcionario público procesado ni imputado. Las denuncias que la oposición hizo en forma sistemática y continua fueron cajoneadas, fueron paradas, fueron archivadas, de delitos muy graves, y entonces realmente el desarrollo de la provincia
fue cada vez menos fructífero, porque obviamente que no hay seguridad jurídica ni para invertir, ni para trabajar, ni para hacer nada en una provincia que no tiene instituciones fuertes. Luego de 3 décadas en que se había logrado esto, en el día de hoy, y por eso también hablé con Miguel, porque realmente me duele mucho que después de tanto luchar para que algo cambie en Santa Cruz, y que se hizo mucho desde nuestro espacio, desde nuestro partido, vemos que llega un gobernador que bajo la consigna de venir a cambiar al kirchnerismo y de venir a sacar al kirchnerismo, replica sus prácticas, pero en forma más brutal, en forma obscena y realmente preocupante. ¿Qué hace el gobernador cuando llega? Aumenta los miembros de la Corte nuevamente, al modo de Néstor Kirchner, de 5 a 9. Suma 4 miembros al Tribunal Superior de Justicia para licuar el poder político de quienes se entiende que dejaron son jueces vinculados a sus antecesores. No solamente el problema fue que adoptó esta medida para lograr esto de licuar el poder político, sino que no siguió ningún procedimiento de transparencia, ni el más mínimo para la designación de los miembros de este tribunal. O sea que lo hizo de la misma forma que lo hacía el kirchnerismo, no permitió que hubiera audiencias públicas, ni siquiera audiencias públicas, ni siquiera plazo de impugnaciones, de oposiciones, y se llegó al extremo y al ridículo de que por acceso a la información pública pedí los currículum de las personas que iban a ir al Tribunal Superior, y me contestó la presidenta de Asuntos Constitucionales de la Cámara que era un tema personal de cada uno de los jueces y que no me lo iba a dar y que se lo tenía que pedir a los jueces. Como verán ustedes, estamos en Kosovo, por decirlo de alguna forma, no tenemos a quién pedirle justicia, vemos que nada mejora, sino que se profundiza, y en este marco, la decisión de aumentar los miembros de la Corte llevó a que se judicialice la política, porque una decisión política que era aumentar los miembros de la Corte, como planteó Ernesto, es una decisión política, si quiere aumentar los miembros de la Corte, se judicializó. Los vocales del Tribunal Superior antiguo resistieron la nueva composición y tuvo que expedirse la Corte Suprema, que finalmente habilitó a los nuevos vocales a integrar el tribunal. Cuando creíamos que podía reinar la paz y que podíamos intentar recuperar un mínimo de institucionalidad en una justicia que adolece de todas las fallas que puede adolecer toda justicia, su lentitud, su falta de idoneidad en muchísimos jueces, la necesidad de que se activen juicios políticos y que realmente haya respuestas al ciudadano que ocurre a la vía judicial, se puso en funcionamiento un decreto reglamentario, el 308, por el cual el Poder Ejecutivo intima, cuando alguien está en condiciones de jubilarse, lo intima a jubilarse y se tiene que jubilar tan pronto lo notifican que está en condiciones de jubilarse. Una norma que puede ser discutida, pero que es de carácter previsional. El problema es que lo aplicaron a los miembros del Tribunal Superior de Justicia. Y entonces jubilaron en forma obscena a los miembros del tribunal anterior, aquellos que no le respondían y le notificaron que estaban jubilados, con lo cual hoy hay una intimación a que dejen sin efecto este acto y hoy hay una nueva crisis de institucionalidad en la justicia de Santa Cruz. ¿Qué puedo decir? Que se cambia el collar, no se cambia el perro, ¿no? O sea, se siguen aplicando las mismas prácticas. Estamos realmente en una situación de indefensión, aquellos que presenciamos como un botín de guerra claramente la justicia, y donde sabemos que según la mayoría que se va logrando, las causas de alto impacto institucional y alto impacto político no tienen ninguna posibilidad de prosperar. Claramente
Santa Cruz es un modelo donde la corrupción que atravesó el Estado y que atravesó el gobierno fue producto de una justicia absolutamente adicta, absolutamente politizada y una sociedad que no encontró la forma de que sus anticuerpos puedan funcionar para que esto no siguiera adelante. Claramente tiene que ver con la composición legislativa, cómo se designan los jueces y un esquema que fue armado como sistemáticamente para controlar el poder y que hoy sigue en Santa Cruz. Lo que nosotros vemos hoy y que yo comparto con Ernesto que no tendría que haber ni politización de la justicia, ni judicialización de la política, y tendría que haber acuerdos, diálogos, y que tendría que haber una justicia realmente independiente. En Santa Cruz yo creo que como si fuera un tubo de ensayo, han pergeniado todos los mecanismos para que la justicia esté durante años sometida al poder político. Y esto libera a quienes manejan la caja pública, los fondos públicos, quienes toman decisiones, quienes administran, a hacer lo que quieren con los recursos del Estado, porque saben que la justicia no actúa en ningún caso donde esté vinculado al poder político, con lo cual se ha convertido en una herramienta de impunidad. Es muy triste la situación que estamos viviendo ahora. A esto se suma, obviamente, que el poder político ha hecho lo que también se está viendo en otras provincias y en otros lugares, un uso y abuso de la pauta publicitaria, del cooptar los medios de comunicación y que la información no llegue limpia y transparente, y solamente se plantea, tenemos que sacar al kirchnerismo, tenemos que combatir al kirchnerismo, pero se están haciendo, replicando las mismas prácticas, se puede decir que se están comiendo al caníbal. Así que bueno, esta es la exposición de lo que pasa en Santa Cruz, donde está dado, digamos, como si fuera un extracto muy fuerte, esta mala relación, esta relación tan obscena, pero además que daña profundamente el tejido social de la política alcanzando a la justicia. Esta intromisión indebida de la política en la justicia no solamente ha hecho perder esperanza de que la justicia pueda servir como un peso, como un contrapeso de los excesos de los otros poderes, sino que además se ha convertido en un escudo excelente para evitar que se pueda conseguir auxilio en temas fundamentales que nos atraviesan. Muchas gracias, Roxana. Un panorama desolador. Pero bueno, eso da respuesta a uno de los planteos que había efectuado Ernesto Sanz. ¿Cómo estamos en las provincias, no? Tampoco estamos, a lo mejor, un panorama diferente, pero la construcción aparece muy concreta en el caso particular que ha expuesto Roxana Reyes. Lo que vamos a hacer ahora es abrir las preguntas, las reflexiones, los agregados por parte de los expositores. Lo que les pido es que sean concretos y breves, de manera tal que podamos tener una participación importante. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? El que quiera hacer uso de la palabra tiene que poner la mano para pedir la palabra y ahí habilitamos el micrófono. Bueno, no tenemos pedidos de intervenciones. Lo que podemos hacer, Ernesto, Ahí, agregar. veo que tienen que levantar la mano por Zoom, tienen una manita para levantar. Ahí Claro. Alfredo la levantó. Ahí va Alfredo. Hola, sí. Bueno, buenas tardes. No, para Rosana, quería preguntarle con respecto al tema del gobierno provincial de Santa Cruz. Tengo entendido que hay militantes o afiliados del partido, no sé si seguirán siendo, que integran el gobierno o estoy equivocado. El gobierno provincial hablo, ¿no?
Hay que activar el micrófono, Roxana. Ahí está. Ahí está. Eso estaba tratando de hacer. Sí, el gobierno actual llegó el gobernador actual llegó en el marco de la ley de lemas, con el apoyo de un sector del partido. En mi caso particular, yo me presenté en la candidatura enfrentada al actual gobernador, pero hubo un sector del partido que lo acompañó. Inclusive en la elección del 2025, el partido, por su convención entre 14 contra 16 convencionales, esa fue la votación, decidió integrar y seguir integrando el frente con el gobernador. El radicalismo fue en segundo lugar, el candidato del gobernador fue en primer lugar, y el radicalismo perdió su representante en la Cámara de Diputados de la Nación porque el gobernador no llegó siquiera a meter un diputado, así que el del radicalismo no entró, obviamente, y el radicalismo, que históricamente ha tenido hasta 2 lugares de la provincia, en la época que nos presentamos con Eduardo Costa, que estuvimos tan cerca de ganar la elección y que no fue gobernador Eduardo por la ley de lemas, no pudo renovar banca y se perdió la banca que ocupaba yo hasta el 10 de diciembre del 2025. Hoy hay un panorama bastante desolador porque son muchos los temas. Yo hablé de la justicia, pero atraviesan otros temas de alto impacto institucional, como el nombramiento de una persona que tiene pedido de desafuero y que está condenado a delitos graves de malversación, de abuso sexual, nombrados por el gobernador dentro de su gobierno, denuncias de contrataciones indebidas, realmente falta de puestos de trabajo muy importantes, de financiación de la salud. O sea, tenemos muchos temas que han llevado a que el Partido Radical va a tener que discutir nuevamente la continuidad o no en las futuras elecciones, anticipando desde ya mi postura de que no tenemos nada que hacer nosotros con alguien que manipula la justicia y que hace las cosas que está haciendo este gobernador. ¿Tenemos preguntas? Osvaldo pidió la palabra. Adelante, Osvaldo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bueno, lo mío va a ser muy cortito, es para el doctor Sanz, que él mencionó digo, si mal no entendí, la despolitización de la justicia, ¿no? Y esto se ha discutido en nuestro país muchas veces, cómo era la conformación de la elección de esos jueces. Entonces, digo, es muy difícil despolitizar a una persona de su ideología. Me parece que pesa mucho más el acto delictivo, que muchas veces nos enfrentamos. Digamos, y lo vemos, más que una ideología. La pregunta concreta es, ¿cuál es la propuesta para llegar a elegir de la mejor manera y alcanzar ese equilibrio judicial, para tener una justicia totalmente o mayormente equilibrada para la ciudadanía? A ver, ¿se me escucha? Perfectamente, adelante. No, primero quiero aclararle al amigo, a Osvaldo, cuando yo hablo de la despolitización de la justicia, no lo hago en la persona individual de cada juez, es decir, no le quito, no intento, ni jamás lo haría, de quitarle a los jueces su visión política, su mirada política y hasta su ideología. Obviamente no tienen permitido la militancia política, esa es la única barrera, pero a mí me parece, incluso es más, yo no creo en los jueces apolíticos, nunca creí en eso, y por esa razón, en las audiencias, esa famosa de finales, la audiencia final en el Consejo de la Magistratura, yo trataba de ahondar y de profundizar, y a mí me producían mucha desconfianza los jueces que de arranque se manifestaban apolíticos, tan apolíticos que estaban ahí en el límite bordeando la antipolítica, y eso para mí es injustificable. Lo que yo estoy hablando cuando hablo de la despolitización de la justicia es que la justicia abandone su rol de poder del Estado para transformarse en una corporación al servicio o en connivencia con el sistema político. Entonces ahí la justicia como sistema abandona su rol
que tiene que ser distinto. La justicia es un poder del Estado y además es un valor de la democracia. El valor justicia, que no hay que confundirlo con el sistema judicial, el poder judicial. Pero digo, eso sí hay que despolitizarlo. ¿Qué significa despolitizarlo? Significa quitarle intervención a la política dentro, por ejemplo, del proceso de selección de los jueces o de destitución de los jueces, que son la puerta de entrada, insisto, y la puerta de salida del Poder Judicial. Si usted tiene a la política, el sistema político metido dentro del Poder Judicial, seguramente los que entren por esa puerta de entrada no van a entrar con el traje independiente, no van a entrar desprovistos de toda influencia, van a entrar protegidos por por alguien que los ayudó, por alguien que tuvo influencia, por alguien que tiene poder político afuera, por alguien que... Hoy está muy en boga eso, muy en boga. Lo voy a decir en estos términos irónicos, porque la verdad que no quiero profundizar en nombres, pero hoy hay personas que fuera del Consejo, que fuera del Poder Judicial, tienen más poder que los propios jueces. No sé si me explico con esto. Muchos de los que están acá me van a entender perfectamente qué es lo que estoy tratando de explicar. Bueno, precisamente lo que se trata, despolitizar la justicia, es impedir que nadie, por más poderoso que sea, tenga influencia en un juez a la hora de tomar una decisión. El juez tiene que estar solo con su conciencia y su expediente para resolver los casos concretos que le toca resolver. Si además de su conciencia y del expediente y de los libros, pongámosle, tiene algún otro componente, ahí estamos jodidos, perdónenme la expresión, ahí estamos jodidos. Entonces, despolitizar la justicia significa eso, volver a tener jueces que no tengan influencia de ninguna naturaleza, y que sean jueces y que dicten sentencias absolutamente a conciencia y como marca la ley. Ahí Alejandra Lázaro, Agustín está pidiendo la palabra. Perfecto, ya le habilitamos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Adelante. Bueno, en primer lugar agradecer por la invitación y totalmente de acuerdo con la presentación de Ernesto Sanz, con el que coincido ampliamente. De hecho, me quedé pensando, ¿no? Yo pasé por un proceso de selección dentro del Consejo de la Magistratura y la verdad es que por lo menos la etapa que pude atravesar dentro del propio Consejo, yo sentí que había sido muy independiente, ¿sí? Porque uno va, se presenta un examen, luego hay una calificación, ¿sí? de sus antecedentes. Y cuando sí llegué a la etapa de la entrevista, ahí se notaba, ¿sí? Cómo todos los miembros podían escarbar sobre la profundidad de la formación de uno y también, por ejemplo, en mi caso me lo preguntaron directamente porque yo había tenido de muy joven una afiliación al radicalismo y entonces me lo preguntaron abiertamente, ¿sí? Y entonces yo pude dar mi explicación, ¿sí? Y entonces me parece que el problema no es la ideología, sino que el problema es eso que uno lleve, esa independencia que nosotros sentimos cuando las personas están formadas para esto. Y en mi experiencia de estos últimos años, que estoy siendo muchas veces convocada como miembro de jurado de distintos concursos del Consejo de la Magistratura, lo que observo es que lo que hay es una ignorancia supina de parte de las personas que se presentan a esos concursos y que luego resultan, ¿sí? Pese a tener notas bajas, luego, ¿sí? Por diferentes relaciones según el distrito, ¿sí? Eh, sobre sus antecedentes o sobre ayudas que reciben, terminan en lugares que luego son electos, jueces o juezas, ¿sí? Y me parece que ese tipo de personalidades son las que luego se allanan a lo que diga el poder político, ¿sí? Porque justamente no tienen esa robustez que se necesita para llegar a una magistratura, ¿sí? Y ahí me parece que hay un tema muy serio. Y la otra que tiene que ver con lo que hablaba Roxana,
Yo me acuerdo, por experiencia también propia, que ustedes recordarán cuando se dictó esa ley famosa de democratización de la justicia, que tenía un nombre muy pomposo, de equidad, etcétera, etcétera, que en materia electoral a mí me pasaba que cuando no había acuerdo entre los miembros de la Cámara o alguno viajaba y teníamos que entonces poner jueces subrogantes, con esa ley yo me he dedicado a llamar una semana entera a cada distrito y las personas que estaban en esos listados, todos tenían una afiliación partidaria, todos no solo tenían afiliación partidaria, sino que trabajaban en los diferentes gobiernos de las provincias. Y eran tan ignorantes que me decían, ay doctora, pero yo puedo siendo tal cargo, teniendo tal cargo en el Poder Ejecutivo de Tucumán o de Santa Fe o de no sé dónde, de Santa Cruz. Bueno, Santa Cruz directamente no había un solo juez al que pudiéramos acudir para subrogar, ¿sí? En materia electoral. Y esto, digamos, ya viene, sí, como un camino de cooptación de la justicia que, bueno, es la que hemos logrado, ¿no? En este momento. Gracias. Esto no era ninguna pregunta hacia mí, pero me voy a meter para hacer un homenaje. La doctora Alejandra Lázaro, además de poder habernos acompañado aquí, podría estar hoy tranquilamente, por mérito propio y además por justicia, sentada en una de los 3 bancas de la Cámara Nacional Electoral. Los homenajes son tardíos y no sirven para nada, Alejandra, pero permitime que yo haga hoy un homenaje, porque vos debieras ser hoy una de las camaristas de la Cámara Nacional Electoral. Solamente la necedad del presidente de ese momento, no tengo ningún problema en decirlo, Acri, impidió de que vos seas hoy camarista. Y ese lugar hoy lo ocupa un camarista que obviamente tiene filiación política y tiene pertenencia política. Viene de la provincia de Tucumán, donde fue afín a el gobierno justicialista de la provincia de Tucumán. Así estamos hoy. Pero permitime que te haga este homenaje, ya que no hiciste ninguna pregunta y comparto todo lo que dijiste, hago este homenaje. Mil gracias, gracias Ernesto. Tenemos a Bernabé Bobadilla, también Marcelo Arroyo. Agustín, le damos la palabra. Adelante, Bernabé. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Quería hacer una pregunta sobre todo dirigida a Roxana. En mi caso soy de Santiago del Estero y el contexto provincial de Santiago es muy parecido. De hecho, cuando iba mencionando las alianzas que va haciendo el gobernador con sectores radicalismo, me hace acordar mucho lo que hizo Zamora acá, que es básicamente un frente electoral donde están todos los sectores políticos. ¿Cómo se hace en un contexto adverso, digamos, como ciudadano para poner un freno a toda esa, a lo que decía Ernesto de la politización de la justicia y la judicialización de la política, que aquí en Santiago es muy presente y lo vemos mucho? Por ejemplo, si en dirigentes políticos del oficialismo de acá cometen hasta delitos como, no sé, ir alcoholizados en auto no les pasa nada, y en cambio un ciudadano común es multado. ¿Cómo podemos, las personas comunes, más allá de lo que se puede desde la política, si podemos hacer algo respecto a esos sistemas de caudillos, digamos, que tenemos en la justicia, que influyen en las justicias provinciales? Es Roxana, ¿no? No, perdón. Roxana. Me había perdido. A ver, ¿me Se escuchan? escucha perfecto, sí. Bueno, 2 o 3 cosas. Desde el lugar de la sociedad civil o del ciudadano que no está trabajando activamente en la política, desde la política se pueden hacer muchísimas cosas siempre que se trabaje, se acuerde, se consigan los consensos. A veces te puede ir bien o te puede ir mal, pero nosotros tenemos otro caso que Miguel lo conoce muy bien, que fue la Cámara de Piedrabuena, una cámara creada por Cristina Fernández en un pueblo prácticamente que, bueno, no prácticamente, que no tiene acceso aéreo y terrestre, es muy difícil, y era simplemente para generar la segunda instancia de la Cámara Federal que está en este momento en la provincia de Chubut,
generar que la segunda instancia esté dentro de Santa Cruz con jueces afines. Bueno, desde la política que no llegó a tiempo para parar una movida de ese tipo, lo que se ha hecho es tratar de evitar que se ponga en funcionamiento una Cámara que es, desde todo punto de vista, no solamente innecesaria, sino que traería mayores niveles de impunidad y además en un lugar que realmente no se justifica que esté. Esto tiene que ver con el diálogo, con diálogo de sectores, con encontrarnos y poder contarlo. Recién me hicieron una pregunta y me dijeron, los radicales no estaban con este gobernador. Y entonces digo, qué importantes son estos espacios del partido y donde podemos hablar y donde independientemente de los lugares que estemos ocupando, sepamos, ¿sí?, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, cómo estamos y qué es lo que está pasando, porque eso multiplica voces. Luego de la sociedad civil, mira, yo cuando dejé la actividad política, armé una fundación que precisamente se ocupa de visibilizar este tipo de cuestiones, de presentar informes, de armar equipos técnicos y de trabajar lo más posible para que esta información llegue al ciudadano que está en su cotidianeidad y que no puede estar pensando quién es el magistrado, cuáles son sus antecedentes, cómo lo designan. Es muy difícil llegar con el discurso de la justicia a los barrios cuando no tienen para comer, cuando no tienen trabajo, cuando no tienen posibilidades de que sus hijos estudien. Y decirles esto que también dijo Ernesto, que no hay desarrollo posible en una sociedad sin instituciones fuertes. Pero es muy difícil hacer calar un mensaje de este tipo, pero bueno, no hay que perder la esperanza y hay que hacerlo desde los lugares, desde todos los lugares donde se puede hacer, ¿no? Gracias, Roxana. Ricardo Carchofi. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Lo mío va a ser una pregunta dirigida a la presentación de Ernesto, que estuvo muy buena. Le agradezco porque no solo por el poder de síntesis, sino porque además resulta comprensible para alguien que no es abogado ni viene del ámbito judicial. Ernesto puso acento al describir en esa trayectoria de cómo se había ido degradando el sistema en los 90 acerca de la judicialización de la justicia y puso dos factores: la privatizaciones como búsqueda de cobertura y la corrupción, y mencionó el caso de robo para la corona, ¿no? Esos dos factores tienen que ver con un elemento común que es el aspecto económico. De otra parte, decimos que no hay desarrollo, que las instituciones son claves para el progreso económico. Pero ocurre, y ahí me parece que es importante puntualizar esa diferencia, que esa afirmación es válida en el agregado, como concepto, como visión de conjunto. Sin embargo, lo que uno puede observar es que el poder económico concentrado resuelve sus problemas sin necesidad de mejorar esa calidad institucional. Y lo resuelve por dos vías. Una es la que está en discusión aquí, la manipulación constante de la justicia y el manejo de sus disputas en función de su conveniencia. Y el otro camino que se ve crecientemente es ensayar la cesión de jurisdicción cuando se trata de grandes inversiones y demás, que se pone en manos de tribunales extranjeros, ¿no? Entonces hay una cesión de jurisdicción por este lado y lo que no se manipula internamente. De hecho, el caso de robo para la corona, famosa frase, tiene como testigo, digamos, claro, vivencial, en los episodios recientes, no sé, supongo que uno de los argentinos que más ha adquirido activos en este proceso es quien ha pronunciado esa frase, ¿no? Entonces, sí es cierto la cuestión de necesitamos calidad institucional para el desarrollo económico, pero vuelvo a repetir el concepto. El poder económico concentrado no necesita y no tiene ningún incentivo para ir por ese camino. Con lo cual, esa interpretación, no sé, me deja un poco, no veo cómo se puede revertir el proceso, porque no está claramente en la instancia judicial, está en el núcleo del funcionamiento económico de esta sociedad.
Gracias, Ernesto, por la presentación. Gracias, Ricardo. Sí. Tienes que reactivar tu micrófono, Ernesto. ¿Ahí? Bueno. Ahí está. Perfecto. A ver, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades, porque el señor que acaba de hacer esta pregunta es una de las personas que yo respeto y aprecio y admiro, que más sabe de un tema de la coyuntura, pero que no es un tema menor y en el que muy pocos se meten, que es el tema de los RIGI. Los RIGI. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque el RIGI, para que ustedes, a ver, Ricardo Carciofi debería dar una charla, una clase, y estaríamos también hasta la noche, pero yo voy a tratar de sintetizarlo. El RIGI La estamos organizando, Ernesto. Bueno, pero para los que estamos en el chat, los que estamos en la sala, el RIGI, que es vendido por el gobierno como una panacea, como un programa de desarrollo, como alicientes, estímulos e incentivos que van a traer progreso y demás, que dejemos, no quiero hablar todo mal del RIGI, pero que puede hacer esas cosas. ¿Cuál es la consecuencia del RIGI? ¿Qué es lo que el RIGI reemplaza? El RIGI reemplaza la seguridad jurídica que no tenemos y que por lo tanto en el RIGI hay que darle jurisdicción en los tribunales de afuera, no en la Argentina, reemplaza un sistema tributario que no tenemos y entonces se le otorgan ventajas tributarias a los inversores por 30 años, se le otorga estabilidad jurídica y económica que no tenemos y entonces se les da a los inversores esa estabilidad, seguridad, menos impuestos, jurisdicciones y demás por 30 años a cambio de una fuerte inversión. Yo no estoy en contra de la fuerte inversión, pero sí creo que si el gobierno está otorgando este tipo de beneficios, insisto, por 30 años, donde una empresa en lugar de pagar 30% impuesto a la ganancia como cualquier empresa hijo de vecino, va a pagar la mitad, el 15%, y va a tener jurisdicción ante cualquier conflicto en la jurisdicción de Estados Unidos. Si esto está ocurriendo en la Argentina, es porque algo huele a podrido en Dinamarca, como dice el libro. Es porque no está funcionando el sistema institucional, porque si el sistema institucional en la Argentina otorgara un sistema tributario razonable, otorgara seguridad jurídica a través de una justicia independiente, otorgara estabilidad y previsibilidad en su economía, no habría por qué hacer un programa de estímulos de semejante magnitud. Y estamos hablando de empresas que van a invertir miles de millones de dólares, pero que durante 30 años van a tener beneficios que no va a tener nadie más en la Argentina. Entonces, pongamos las cosas en claro. El poder económico está utilizando estos beneficios, pero porque hay un gobierno que está otorgando estos beneficios en lugar de meter mano en la institucionalidad de la Argentina para tener que evitar meter la mano en el bolsillo del Estado. Este es un círculo, este sí que es un círculo vicioso, ¿eh? Entonces, como seguimos nombrando jueces, como seguimos teniendo los mismos defectos en la justicia, como seguimos teniendo los casos Libra, los casos Sandis y toda la mar en coche, como seguimos teniendo servicio de inteligencia al servicio del espionaje interno, como seguimos teniendo personajes de cualquier laya, entonces a los empresarios hay que darles todos estos beneficios. Ahí está la vinculación perversa y viciosa entre la falta de institucionalidad y la economía real. Claro, ¿quiénes se benefician? No se beneficia, yo estoy hablándole de San Rafael, el dueño de una empresa conservera que está a la vuelta de mi casa que fabrica tomate en lata para venderlo en los supermercados del conurbano. No, se benefician los que ponen la plata en vaca muerta, lo cual está bien, a ver. No quiero hablar mal ni de vaca muerta, ni de los inversores, ni en buena hora, que vengan todos los dólares que vengan del petróleo. El problema es cómo, de qué manera y cuál es el rol del Estado en esto. Y los otros días, el lunes a la noche, creo que fue Carlos Pañi, cuando hacía mención a la contradicción perversa de este gobierno, que por un lado reniega del Estado y va hacia un Estado ausente en muchas áreas, y por otro lado está utilizando herramientas de un Estado no presente, omnipresente. Eso se llama incoherencia, eso se llama contradicción ideológica de acá a la China. Pero bueno, disculpen si me volví medio loco, pero lo vi a Carciofi hablando y me embalé. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas finales. Marcelo Arroyo,
Pablo Torriglia y luego Elustondo, y vamos a ir cerrando la actividad. Doctor Marcelo Arroyo. Sí, buenas tardes a todos. Los saco un poquitito de la centralidad de los poderes económicos en este tema, porque lo que se habló es de las instituciones en general. Porque resulta que a la mayoría de los ciudadanos, todos estos temas que ahora salieron en esta conversación a la luz, no les llega tanto. Porque hay una justicia penal, hay una justicia contencioso administrativa y federal que es la que le preocupa a los políticos. Pero también hay una justicia civil, una justicia laboral, hay una justicia de familia. Y el problema de la corrupción, porque es corrupción, o en el mejor de los casos corruptela, de nombrar jueces amigotes, no es solamente en esos casos sonados y conocidos, también es en lo que afecta a lo cotidiano de los justiciables. Estos fueros de la justicia que acabo de mencionar, que en general, claro, son provinciales. Entonces, al gran público del AMBA no les llega porque les llegan los temas nacionales. Pero les digo, yo hace 26 años que concurso para juez del trabajo y no entiendo, y aquí va la pregunta para Ernesto, es cómo se hace desde un partido como el radicalismo, con la historia que tiene de respeto por las instituciones, de defensora de las libertades públicas, todo lo que ya sabemos, ¿cómo se hace para convencerlos de hacer lo que vos decís, si en la práctica, por lo menos yo lo he verificado en la provincia de Buenos Aires, y con demasiada frecuencia, son tan, vamos a decir, caen en las mismas corruptelas que todos los demás partidos? Cuando le ha tocado cogobernar la provincia de Buenos Aires han tenido la misma actitud que todos, a poner amigotes y a poner o a conocidos de algún puntero o de algún dirigente. La verdad es que han generado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hace unos años atrás, antes no existía, han generado un orden de mérito para los concursos de jueces en el Consejo de la Magistratura, y después cuando llega el momento lo ignoran completamente a ese. Algo ya anticipó la que habló antes que yo, pero no lo respetan ese orden de mérito y ponen al que está número 27, 25 y demás. Y esto lo hacen también los propios radicales. Entonces le pregunto a Ernesto, está muy lindo como proclama. Yo soy afiliado radical y he sido militante en mi juventud, pero dejé la militancia allá en mi juventud y sigo trabajando como abogado, me comprometo en mi colegio profesional local, me conocen, saben la capacitación que tengo, todo el mundo me respeta, pero a la hora de los bifes, en los concursos, lo que menos importa es la capacitación. Lo único que importa es que el estamento político del Consejo de la Magistratura es el que dictamina quién entra y quién no entra. Ni siquiera el estamento del colegio de abogados, ni siquiera exclusivamente la parte política. Entonces le pregunto a Ernesto, ¿cómo se hace para convencer a los propios correligionarios para que no caigan en esto? Estimado Marcelo, primero una ratificación, que también parece que, no conozco el caso concreto, pero también en la provincia de Buenos Aires el Consejo de la Magistratura está politizado y por lo tanto hay que quitarle discrecionalidad. Eso estamos de acuerdo y creo que ocurre en la mayoría de los consejos de la magistratura de todas las provincias. La segunda, que es cómo hacer para que nuestros correligionarios, bueno, no tengo la receta, pero supongo que los canales orgánicos para denunciar estas cosas existen en la provincia de Buenos Aires. Me estás mirando como diciendo, no, pero no me digas eso. No tengo otra manera, porque tampoco te voy a decir que te ates con una cadena a la puerta del comité de la provincia de Buenos Aires, porque no te lo diría, pero la verdad
es que no hay otra forma dentro del partido que recurrir a las asambleas, los congresos, los amigos que te puedan ayudar adentro del partido y que puedan levantar la mano quizá más fuerte que vos y decir estas cosas, pero comparto que es una injusticia, aunque no tengo las herramientas más que estas tradicionales dentro de un partido, ¿no? Pablo Torriglia. Hay que activar el micrófono. Sí, Ahí estamos. ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, una pequeña reflexión y parafraseando un profesor que teníamos en la facultad hace muchos años. Usted tiene un problema urgente y un problema importante. ¿Cuál resuelve primero? Y así nos tuvo con la disquisición a un montón un rato largo. Y dijo, no, usted resuelve el problema permanente. Y ahí ya no tiene ni urgente ni importante. ¿Cuál es el problema nuestro permanente? La falta de institucionalidad. Es lo que, a donde fue esa institucionalidad, va a resolver el tema económico, resuelve los problemas de justicia. En ese problema de institucionalidad hay una parte fundamental que yo creo que en las próximas elecciones lo vamos a tener, que vamos a llegar a un 40% de electores, de votantes, como va todo, es la falta de representación y de representatividad que está habiendo. Creo que ahí el radicalismo tiene una misión fundamental que es cómo hacemos para, qué podemos hacer para lograr que los mecanismos de representación y de representatividad vuelvan a tener eh, vigencia. Porque hoy sabemos bien, de los partidos, nuestro partido, hoy te corren las fichas para un lado, para otro, para manejar las candidaturas, para manejar las candidaturas de las autoridades partidarias, te corren, entonces tengo un intendente, pone las elecciones cuando acá en Córdoba, el intendente pone la elección cuando quiere, el gobernador la corre según le conviene o no. Es decir, todas esas fallas, desde lo que es el financiamiento de la política, todo eso afecta en definitiva a la institucionalidad, que es la institucionalidad y que eso es lo que hace que no tengamos estabilidad para atraer inversiones, que cada 2 años cambian las reglas del juego. Entonces, nos tenemos que plantear como radicales qué mecanismos tenemos que impulsar, qué cambios tenemos que lograr para solucionar esos problemas de falta de representatividad y de representación. Es decir, el financiamiento de los partidos, y los esquemas de las elecciones que decía recién. Bueno, eso creo que es lo fundamental para recuperar institucionalidad, porque lo vamos a ver reflejado en las próximas elecciones. Vamos a tener con suerte 40%, porque a nadie ya le dan ganas de votar. ¿Eh? Y la otro efecto de la institucionalidad, fijémonos lo que pasa en Brasil, lo que pasó en Brasil. La hago muy cortita. En Brasil, desde Collor de Mello, no me acuerdo si fue preso o no, pero tuvo un impeachment. De todas las últimas presidencias, salvo Fernando Enrique Cardoso e Itamar Franco, los demás han pasado por la justicia y han estado presos, porque hay una independencia de poderes. Ese lema que tiene la bandera brasilera, orden y progreso, en realidad la E, si le ponemos el conito arriba, orden es progreso. Bueno, a eso nos está marcando cómo fue Brasil, que tiene desde, me acuerdo de la devaluación del 12 de enero del 99, de ahí en más una estabilidad impresionante y ha posibilitado el desarrollo que tiene, que nos han pasado por arriba 10 veces. La institucionalidad hay que lograrla mejorando, cambiando los sistemas de representación y de representatividad. Desde el radicalismo, como partido democrático, creo que tiene que ser una próxima lucha que tenemos que pretender dar. Era simplemente esa reflexión. Gracias. Hay una cuestión, no sé si compartís, Ernesto, Roxana, me parece que para responder al doctor Marcelo Arroyo, un poco hay que trabajar sobre el diseño de los consejos de la magistratura, por un lado, para lograr ese equilibrio que la Constitución pretendía, y por el otro hay que evitar la cooptación de los estamentos de la sociedad civil, la abogacía, la academia, por parte de la mala política o de los intereses que no responden a la representación de esos estamentos, que en definitiva son los únicos que representan
de alguna manera a la sociedad civil frente al poder. Las otras manifestaciones es poder legislativo, es poder judicial, es poder ejecutivo, es la abogacía y la academia los que en definitiva representan a la sociedad civil en los consejos de la magistratura. Digo, para lograr ese equilibrio tan deseado en el diseño institucional. Teníamos la última pregunta de Lustondo y también se agregó Fernando Braseiro. No sé, Agustín, ¿querés cerrar con estas dos últimas preguntas? Dale, cerramos con ello. Jorge, reactiva tu... Tengo que... ¿No me escuchan? Sí, sí. Sí, dale. ¿Estoy? Bueno, un poco se adelantó Ricardo. Primero, muchas gracias por la convocatoria, gracias a los expositores. Yo quiero volver un poquito con tres cosas muy fuertes que arrancó Ernesto y le pediría una vueltita más, ¿no? Cuando planteó cómo, exactamente así, como esencial y necesario, marcó el tema del desarrollo con inclusión social y obviamente lo vinculó a la calidad institucional, ¿no? Y de vuelta sobre eso, yo pediría ir un poco más allá, y cuando luego Ricardo plantea lo que Ricardo planteó y Ernesto tomó el tema del RIGI, mi pregunta concreta es darle una vuelta más a esto y ver cómo vemos, ya que estamos hablando de políticas, el tema de las políticas públicas, el rol del Estado frente a un gobierno que dice y sigue diciendo que viene a demoler el Estado. Con toda claridad plantea esto, y en el marco de esa concepción está demoliendo, sí, el Estado, está privando al Estado de las políticas públicas necesarias que no harían necesario el RIGI, tengo entendido por la respuesta y la reflexión que tuvo Ernesto. Y entonces ahí sí vinculo todo esto y te pido, Ernesto, una vuelta más sobre este tema de la necesidad de tener un Estado eficiente. No vamos a tener calidad institucional si no tenemos la capacidad para definir, ejecutar y hacer el control de gestión de las políticas públicas para llegar al territorio de la gente, para lograr este concepto del desarrollo con inclusión social. Entonces, te pediría una vuelta más sobre esto si es que esta reflexión amerita que lo hagas, pero me parece clave, pues además me parece muy clave que el radicalismo, bueno, la Fundación ALEN lo ha abordado en cada una de las áreas temáticas que planteamos políticas públicas muy específicas y donde el rol del Estado es insoslayable, y teniendo a Agustín ahí en su calidad de presidente de la Fundación, pero por su vinculación con la ciencia y la tecnología, lo que está pasando en el campo de la ciencia y la tecnología y lo que el gobierno está haciendo en esa materia, cuando realmente con el desafío que nos plantea la economía del conocimiento y todo esto y demás, sabemos que el conocimiento es el puente entre este presente que nos agobia, nos interpela, con el futuro que anhelamos y merecemos. Y el conocimiento va a llegar al territorio de la gente en el marco de la federalización de la ciencia, de democratización del conocimiento, y creo que esta es la forma y el modo de que se logre el desarrollo con equidad. Ernesto. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jorge. A ver, lo primero que creo que hay que decir es que el Estado es un gran, el gobierno actual, perdón, es un gran mentiroso. Es un gran mentiroso respecto al Estado. Esto es poner el huevo en un lado y el grito en el otro. A ver, el gobierno abjura del Estado. El gobierno no cree en el Estado. El gobierno quiere destruir el Estado. Eso es el relato. Eso es parte del relato, que como todo populismo, trata de disfrazar la realidad con un relato. Lo había hecho el kirchnerismo con su propio relato, ahora lo hace este populismo, el de Milei, con un relato. Cuando no podés modificar la realidad y querés disfrazarla, te armas un relato. Ese es el relato. Pero lo cierto es que en la práctica utiliza al Estado de la peor manera. Es decir, usa al Estado, lo usa en beneficio propio, pero de la peor manera. Entonces, acá tenés, el RIGI es un ejemplo. La mantención del régimen, el régimen de Tierra del Fuego es otro ejemplo. La manipulación de los servicios de inteligencia y el presupuesto para los servicios de inteligencia es otro ejemplo. Habría montones de ejemplos. La asfixia fiscal a la que somete a las provincias, que son las que tienen desde el año 90 la
obligación de prestar el servicio de educación y de salud en las provincias, nada menos que educación y de salud. Y las asfixia, por ejemplo, las provincias dejaron de cobrar el fondo de incentivo docente, lo cual repercute directamente en el salario de los docentes, que son los que tienen a su cargo la obligación estatal de la educación en cada una de las 24 jurisdicciones. Entonces, te das cuenta que es una mentira que el Estado no sirve para nada. Sí, el Estado sirve para este gobierno, pero no para las mejores cosas. Entonces, lo que sí creo que el radicalismo y todos los demás partidos progresistas, democráticos, como se le quiera llamar, pongámosle democráticos, todos los demás partidos democráticos, tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que hacer una autocrítica y tenemos que provocar un debate adentro de nuestros propios partidos respecto al rol del Estado. Y te doy un ejemplo que es un ejemplo complicado en el debate radical, ¿eh? Complicado. Mirá el ejemplo que no le tengo miedo a ese debate, por eso lo elijo. Cuando viene el debate de las universidades, nosotros también tenemos que meternos en el debate, pero para dar el debate desde cuál es el rol de las universidades, si lo están cumpliendo hoy todas las universidades, y cuáles son las desviaciones que hay hacia los conceptos liminares de la reforma de 1918. Sin embargo, nosotros nos subimos al carro, y está bien, al carro del financiamiento universitario, que es una de las cuestiones, pero evitamos discutir hacia adentro. Entonces, el no discutir cuál es el rol de la universidad y cuáles son las virtudes y los defectos de la universidad de hoy, es lo mismo que el no discutir cuál es la visión del Estado que tenemos los radicales. Y entonces, al hablar del Estado en su conjunto, claro, nos achacan todas las ineficiencias que para colmo no son de gobiernos nuestros, son del kirchnerismo. El kirchnerismo hizo un homenaje diario, minuto a minuto, a la presencia del Estado. ¿A cuál Estado? Al que dejó más pobre en el 2015 que cuando lo recibió, al que dejó una economía hecha pelota que cuando la recibió, al que generó inflación, etcétera. Bueno, ese no es el Estado que nosotros defendemos. Sin embargo, pareciera que mezclamos todo y ese es un problemón, pero bueno, excede el marco de esta charla. Bueno, tenemos la última pregunta, Agustín. Sí, está por escrito, la voy a leer. Aparte de agradecer a Ernesto y Roxana las exposiciones, hay una pregunta de Fernando que dice: en función de un proceso importante que se realizará el 20 de octubre de este año, la elección para el Consejo de la Magistratura del Estamento de Abogados. ¿Qué perfil de abogado considera que debe representar a la abogacía en el Consejo y qué rol debe tener y va a tener el radicalismo en este escenario? La discusión del modelo de justicia federal y nacional está en juego en funcionamiento del Consejo y en 60 días tenemos una elección muy importante. ¿Puedo contestar? Dale. Bueno, como sé que estamos terminando, podría estar una hora diciendo el perfil del abogado radical o con concepto radical que debiera estar sentado en el Consejo de la Magistratura, y ya te digo, podría hablar una hora de los valores, pero voy a hacerlo muy sintético, como Miguel Piedecasas, punto. Ajá. Bueno, muchas gracias, qué compromiso, no, No, Miguel, para nada. Miguel, discúlpame no sé si vale, si corresponde, pero estamos entre amigos. Vos fuiste un ejemplo sentado en el Consejo de la Magistratura. Vos honraste esa banca. Y si bien no entraste por el radicalismo partido, entraste con valores radicales y los defendiste, y me consta que los defendiste. Entonces, es bueno también decirlo, porque hay una cosa que los radicales muchas veces no practicamos, que es el reconocimiento a los propios. Somos tan críticos a veces y somos tan duros con los nuestros que a veces nos olvidamos que hay muchos nuestros que cumplen buenas funciones. Vos fuiste un orgullo del radicalismo sentado en esa banca. Así que si me preguntan los valores que tiene que tener un consejero de la magistratura, los de Miguel Piedecasas. Y chau. Oh, qué cierre, Ernesto, pero yo quiero decirles que en realidad lo que Ernesto está diciendo, y tenemos un gran problema, es que el radicalismo se tiene que involucrar justamente para impedir que esos operadores, que aquellos que no persiguen un buen servicio de justicia, una justicia independiente, puedan cooptar las pocas bancas libres que quedan, que son la de la abogacía, la de la academia, y tener los mejores representantes. Esos son los últimos obstáculos que estas estrategias, vaya a saber, basada en qué intereses tienen para manejar el Consejo de la Magistratura. Entonces, yo, Ernesto, lo que digo, ha sido una charla excelente. Ernesto, Roxana, Agustín, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Nosotros queremos poner en análisis todos estos temas. El 4 de septiembre tenemos otra convocatoria, Mujeres y Justicia, otro tema también
profundo, interesante para reflexionar. Pero hoy tuvimos una gran tarde de viernes. Muchísimas gracias Ernesto Sanz, muchísimas gracias Roxana, muchísimas gracias a la Fundación y a todos aquellos que han asistido.